Mujica. Dale. Lo de Mujica es otra cosa que hay que atender mucho, lo que ha pasado estos días, más allá de la figura de Mujica. Esta ola, hay una película que se llama La Ola, precisamente, donde se habla de cómo se puede manipular un pensamiento o una idea para convertirlo en un acto de masas donde todo el mundo piense lo mismo. O sea, que se ponga en cadena. Y a mí no me convencen de que todos los que han salido ahora a hablar maravillas de Mujica lo conocían. No, no es verdad. Hay muchos que han hablado maravillas de Mujica sin saber ni siquiera si vivía en Uruguay o en Paraguay. Le sonaba poquito. Bueno. Y esto es un fenómeno, el discurso único. Es un discurso único, desde otro lado, ¿verdad? Mujica, te lo resumo. Mujica fue un guerrillero, fue un hombre que peleó con las armas en la mano y se quebró en la cárcel. Se quebró en la cárcel. Porque Mujica pactó junto con dos compañeros de él, el Eleuterio Fernández Huidobro y el ruso Rosenkopf, Mauricio Rosenkopf, que han andado por aquí haciendo giras en su momento, pactó con los militares, pactó dentro de la cárcel y quiso convencer al comandante de los Tupamaros, ambos, todos eran Tupamaros, una organización que en los años 70 a todos nos encantaba por las acciones que hacían, que eran simpáticas y todo, pactó con los militares, un grupo de militares asesinos, genocidas, igual que todos los militares de esa época, que se hacían llamar los tenientes de Artigas, una logia. ¿Qué pactaron? Había que entregar las armas y rendirse, pero a cambio de eso iba a haber concesiones, libertades. Bueno. Lo que hicieron convencer a Sendik, que era el comandante máximo de la organización, que estaba en la clandestinidad, y Sendik dijo no. Y a los pocos días lo rodearon los militares, se ve que lo tenían muy a la mira, él peleó como un tigre, incluso llegó a decir, pues él se llamaba Rufo, el Rufo era el nombre de guerra, dijo, soy Rufo y no me entrego, y peleó hasta la última bala, y hasta que le entró una bala por la boca, le cortó la lengua y cayó y lo detuvieron. Cuando salen todos de la cárcel, cuando termina la dictadura, Mujica y Sendik tenían dos posiciones distintas. Mujica ya pensaba en la idea de este frente amplio más licuado en ideología, y Sendik dijo, los problemas del Uruguay no se terminaron cuando nosotros fuimos a la cárcel, los problemas del Uruguay se acentuaron. Nosotros peleamos por la tierra, peleamos por... Bueno, y ahí hubo dos vertientes. Mujica tuvo la suerte de que Sendik se murió poco tiempo después. Y a partir de ahí hizo toda una caminata hasta llegar a la posibilidad de ser presidente. Pero en esa misma elección donde a él lo consagran como presidente y otra anterior donde él ya tenía cargo, no sé si era diputado, senador, pero que ya estaba también peleando la idea de lo institucional, a Mujica le plantearon los compañeros y los familiares de presos y de desaparecidos, que había que sacar, había un plebiscito para plantear que se adopte una ley para no perdonar a los y averiguar dónde estaban los desaparecidos y no perdonar a los militares. Y Mujica desde su sector boicoteó ese plebiscito y se perdió. Y se perdió. ¿Por qué lo hizo? Porque hacía valer el pacto que había firmado con los militares. ¿Cuál era el pacto fundamental para los militares? No hay persecución, no hay memoria, nadie de nosotros va a ser perseguido. Y esto se llevó a rajatabla hasta el final. Cuando gana la elección Mujica, nombra ministro de Defensa a Fernández Huidobro, y Fernández Huidobro, desde el Ministerio de Defensa, se negó a extraditar militares que iban siendo detenidos en otros países
porque ambos, Mujica y él, decían, son viejitos, ya no vale la pena, con ese tono que decía Mujica, ese tono de charachero, bueno, ya no vale la pena. Mujica es famoso por una frase que siempre él decía, como te digo una cosa, te digo la otra. Es tal cual. Como te digo que soy de izquierda, también te digo que perdono a los militares. Cuando llegó al gobierno, fue el hombre que más le abrió la puerta a los empresarios inversores de las corporaciones. Fue el hombre que cuando a Néstor Kirchner toda la oligarquía lo quiso echar, hacerle un golpe prácticamente por el tema de que les quitaba las concesiones a los ganaderos y a los agrícolas, Mujica organizó en ese mismo momento donde Kirchner estaba contra las cuerdas, y me acuerdo que había movilizaciones todos los días en la calle de Buenos Aires. Mujica hizo una convocatoria en el Hotel Radisson, que es como el Sheraton en Uruguay, a los empresarios argentinos con el discurso, acá no les ponemos retenciones. Y muchos empresarios cruzaron el Río de la Plata y se fueron para allá y hablaban maravillas, tipo fachos, hablando maravillas de Mujica, porque mirá cómo nos tratan los Kirchner y mirá cómo nos trata Mujica. La historia de Mujica es muy sinuosa. Y entonces yo siempre digo, hay dos Mujica. Uno, el revolucionario, guerrillero, y otro, el que vino después. Ahora, que toda la gente haya perdido la memoria, porque esto que te cuento yo en Uruguay es muy sabido, que toda la gente haya perdido la memoria, mira, dudo de eso. Y más creo en lo que dice Iñaki Gil de San Vicente, en un video que anda circulando, donde dice que estas cosas son las que organiza el sistema para mostrarnos personajes edulcorados que son simpáticos para las mayorías, pero que le falta un concepto, que es la rebeldía, el, el luchar contra el sistema en serio. El sistema los coopta y los muestra, cuanto más guerrilleros hayan sido en el pasado, mejor. Fíjate vos que en la película que le hace Emil Kusturica, se enamoró de Emil Kusturica de Mujica, le hace un documental que parece el Che Guevara. Él dice al final del documental, yo lo vi en Cuba, en el Festival de Cine de Cuba, estaba como mi compañera, y no podíamos creer lo que estuvieran dando eso en Cuba, porque termina el documental, era la película número 1 ahí del festival, termina el documental diciendo, nosotros somos administradores del capitalismo, el capitalismo es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. No, se podía creer, con ese Mujica, un traidor a sus compañeros, un tipo que no buscó de ninguna manera castigar a los militares y que además un adorador del capitalismo. ¿Por qué lo adoran ahora a él? Porque estamos en una etapa, lamentablemente, y es mundial, esta etapa no es de Uruguay o de Argentina o del Estado español. Es una etapa donde hay que tratar de convencer, y este es el discurso del sistema, que si seguís peleando vas a terminar como los palestinos. Vas a terminar todos muertos. No te conviene a las nuevas generaciones, no te conviene ser como otros tupamaros, como Zabalza, otros tupamaros que murieron con las botas puestas hasta el final. Mejor ser como Mujica si querés ser progre. Si no, venite con nosotros que somos los que te vamos a brindar todas las oportunidades. Es eso Mujica.